quien sustentará el documento recepcional El periodismo como estrategia de enseñanza de historia universal en la escuela secundaria, para obtener el título de licenciada en educación secundaria con especialidad en historia. El jurado está integrado por presidente Gerardo Daniel Mora Hernández, secretario Rosa Ortiz Paz, vocal María de Lourdes Gómez González. Vamos a proceder. Les suplicamos por favor apagar los celulares. Pueden sentarse. Buenas noches, maestros, compañeros, amigos, familiares, gracias por venir. Voy a presentar mi documento recepcional titulado El periodismo como estrategia de enseñanza de historia universal en la escuela secundaria. La estructura de mi documento es la siguiente. El capítulo 1, el papel educativo del periodismo, que es lo que se sabe sobre el tema. Capítulo 2, el periodismo y la enseñanza de la historia, ya lo que es la propuesta. Capítulo 3, alternativas de comunicación, que son algunas actividades previas a la aplicación de la propuesta. Capítulo 4, del acta diurna a la propaganda nazi, que es la adecuación del contenido histórico con el periodismo. Y el capítulo 5, que es el proyecto del noticiero histórico. Yo realicé mis prácticas en la escuela secundaria número 79 República de Chile, ubicada en Calzada de la Viga número 1916, Colonia Mexicalcingo, en la delegación Iztapalapa. Esta secundaria, pese a que se encuentra en una zona tranquila, los alumnos provienen de las colonias Granjas Esmeralda, Valle de las Luces y Los Reyes, Culhuacán. Además, a un costado de la secundaria hay una fábrica que produce resistol y esta fábrica emite olores que van a provocar malestares en los alumnos y por tanto los alumnos se van a ausentar durante las clases. En esta secundaria, mi maestro titular impartía clases de enseñanza tradicional, en la que los principales recursos didácticos son el resumen, el dictado, las líneas del tiempo y la exposición didáctica. Los alumnos rechazan las clases de exposición didáctica y en especial las clases de historia. Para comprender por qué debemos tomar en cuenta el contexto en que se desarrollan los alumnos. En 1999, Aguilera decía que un alumno al finalizar el bachillerato pasa una media de 11.000 horas en centros educativos, comparadas con las 15.000 viendo televisión o ante el ordenador y casi 10.000 escuchando música. Obviamente del 99 al 2003, pues estas medias se van a disparar. Durante este tiempo que el alumno pasa con los medios de comunicación, va a obtener información, va a obtener diversos conocimientos que van a proporcionarles estos medios de comunicación y que no siempre son los más acertados, pero aún así los alumnos van a llegar o van a ser parte de sus conocimientos previos con los que ellos llegan al aula y en base a esto hay que tener en cuenta que la televisión que más se ve aquí en México pues son los programas del duopolio televisivo, ¿no? TV Azteca y Televisa, y no son pues muy educativos que digamos. Aparte de tener en cuenta el contexto, para poder manejar un control de grupo adecuado, yo trabajé con la matriz de aprendizaje que con base en el modelo de educación histórica estipula que hay 4 tipos de alumnos: activo o pasivo, de acuerdo a su proceso de aprendizaje, y desordenado y ordenado con relación a su conducta. En este sentido, yo trabajé con 3 grupos, cada uno de aproximadamente 30 alumnos. El segundo en el que son alumnos pasivos que necesitan que las actividades se les dirijan, que necesitan orientación y que necesitan que el maestro esté todo el tiempo con ellos porque si no, no trabajan. Con el segundo que son ordenados, que son autónomos, que necesitan retos, que no precisamente uno tiene que estarlos motivando, no tiene uno que estarlos dirigiendo, porque ellos, la mayor parte de ellos pues son ordenados. Y los alumnos del segundo F, que son alumnos desordenados. Con estos alumnos hay que tener mucho cuidado porque tienden a provocar en cualquier actividad pues mucho desorden. Además de que en este salón yo tenía al menos 4 de los alumnos problemas de todos los segundos grados. ¿Qué es el periodismo? Según la biblioteca virtual Luis Ángel Arango,
el periodismo es la captación y tratamiento escrito, oral, visual o gráfico de información en cualquiera de sus formas y variedades, mientras que la Real Academia Española indica que el periodismo es el oficio que tiene como fin la búsqueda exhaustiva y la producción de noticias que informen a la sociedad sobre su contexto. Retomando las definiciones anteriores, yo trabajé con los alumnos alternativas de comunicación que fueron actividades previas a la propuesta. En esta actividad yo les entregué por equipos lecturas del libro de los hijos de los días de Eduardo Valero a los alumnos, y los alumnos tenían que conocer el texto, tenían que comprender el texto y después comunicarlo, tal cual hace un periodista. Pero en esta actividad algunos alumnos trabajaron con señas y otros trabajaron con imágenes porque no podían hablar. El indignado fue un grupo, fue un texto con el que trabajaron estos chicos, y ellos comprendieron el texto, y al momento de ellos comprenderlo pudieron comunicarlo aunque no estuvieran precisamente hablando, lo que no pasó con los que utilizaron imágenes o con los que utilizaron señas. Pero de aquí yo retomé esta situación de que no comprenden textos para empezar a establecer una serie de preguntas guías que les iban a ayudar a ellos en cada una de las lecturas de los diferentes temas, que son qué, cuándo, dónde y a veces el por qué y cómo, que son ya preguntas más analíticas. Además de esto, yo utilicé jornada tras jornada y clase tras clase algunos esquemas. Estos esquemas son organizadores gráficos que se les dan a los alumnos para que ahí puedan ir colocando la información durante el desarrollo de la clase. Estos esquemas también tienen las mismas preguntas, tienen el cuándo, que es la ubicación geográfica, el dónde, que es la ubicación espacial, el quiénes, que sean los personajes o los países, etc., además de tener las causas y las consecuencias. También trabajé el uso de fuentes con los chicos. A los alumnos yo les repartía fuentes y ellos las iban describiendo, y a partir de estas descripciones iban desarrollando el esquema o se iba desarrollando la clase. Para adentrarme al periodismo yo utilicé esta primera fuente, que es una imagen del Acta Diurna. El Acta Diurna, con más de 2138 años, es considerado como el primer periódico de la historia. Para trabajar con el periodismo, yo adecué el contenido histórico jornada tras jornada con diferentes etapas del periodismo en la historia. Para el periodismo en la Edad Media lo vinculé con la libertad de expresión que se gozaba dependiendo de la base socioeconómica que se tenía. No es lo mismo, no tenía libertad de expresión, por ejemplo, un campesino, pero el rey pues gozaba de toda la libertad de expresión que existía, ¿no? En el periodismo y la ilustración lo vinculé con la educación y la influencia del periodismo en las masas. Los ilustrados escribían panfletos, escribían algunos textos que eran leídos en público y que iban en contra de las ideas que estaban en esta época, y de esta forma la gente, al estar escuchando, iba modificando, se iba educando de alguna manera a través de la lectura del periodismo. Para la jornada 3 trabajé el periodismo y la Primera Guerra Mundial, en la que los alumnos estudiaban o leían un poco sobre las cartas de los soldados en la Primera Guerra Mundial, para ver cuáles eran las condiciones sociales y económicas en las que estaban los soldados, y para acercar un poco al alumno a la labor del periodista. Para la jornada 4 trabajé el periodismo en la Segunda Guerra Mundial, vinculado con las crisis económicas y con el uso de la propaganda. Al alumno le impactaba demasiado la propaganda nazi, porque en este tipo de revistas de los alemanes tienden a discriminar mucho a personas con alguna discapacidad física o con problemas mentales. Jornada tras jornada se iba pidiendo un producto sobre lo que se iba trabajando. Para la jornada 1, el periodismo en la Edad Media, los alumnos entregaron una revista en la que también marcaban las diferencias sociales de la época. Aquí Evelyn nos muestra una revista sobre la moda de la reina Isabel I en Inglaterra, comparada, por ejemplo, con la revista o el artículo de la vida de los campesinos en la Edad Media, que fue la que hizo José de Segundo.
Para el periodismo y la ilustración, los alumnos trabajaron un tendedero de ideas en el que les repartí algunas frases de los ilustrados y ellos las parafraseaban para después colocarlas en un tendedero y este tendedero llevarlo al patio. Aquí se abrió un proceso de reflexión un poco en cuanto a que los ilustrados, los alumnos entendían que los ilustrados por expresarse eran perseguidos, encarcelados, etc. Pero ellos llegaron a la conclusión de que nosotros no teníamos que pedirle permiso, por ejemplo, al director para poder expresarnos o para poder poner un tendedero. Para el periodismo, en la Primera Guerra Mundial, en la jornada 4, comencé las actividades con una actividad de sensibilización en la cual se le pide a los alumnos que cierren los ojos y se les pone un audio que para la época puse un vals Strauss y empecé a leer una carta de un soldado en la que va describiendo que extraña mucho a su esposa, pero conforme se va leyendo la carta se va poniendo un poco más sentimental de alguna forma y la carta termina con que el soldado empieza a describir que ayer mataron a su amigo en los bombarderos, etcétera, y cambio inmediatamente el sonido del vals a un audio de bombas y empiezo a sensibilizar a los alumnos con la época. También se leyó fragmentos de libros sin novedad, sin novedad en el frente, de manera individual. Jornada tras jornada, insisto, trabajé con sensibilización, esquemas, preguntas guía y el uso de fuentes, que permite que los alumnos estén más activos durante el proceso de enseñanza. Y para las demás jornadas ya elaboran unos productos un poco más desarrollados, un poco más elaborados. Aquí José Manuel muestra un periódico, la portada de un periódico de una primera plana de la Primera Guerra Mundial, en la que habla un poco sobre los soldados, también habla un poco sobre la ubicación espacial, pone ahí un mapa y las consecuencias económicas y humanas de la Primera Guerra Mundial. Leslie, del segundo eje, también nos muestra su portada del periódico en la que estipula algunas causas, algunas consecuencias y algunos titulares sobre la Primera Guerra Mundial. También durante la jornada 3, la redacción de notas, los alumnos conocían la estructura de las noticias y con base en esto podían elaborar alguna noticia en la que ellos ya iban reconociéndose que eran, por ejemplo, aquí Arturo pone escrito por Antonio, ¿no? Y pone su nombre. Después empieza con una introducción de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Estas noticias eran pegadas en el salón y después todos las podíamos leer. Para la jornada 4 tuve un acercamiento de los alumnos a la información actual a través de la lectura de revistas y periódicos, porque si bien es cierto que mi función como docente es enseñar historia, la historia también puede ser un pretexto para formar individuos integrales que puedan enfrentarse después al salir de la secundaria o en una época más adelante a leer alguna noticia o tener contacto con estos medios de comunicación que demanda la sociedad en la actualidad. A veces leíamos periódicos, leíamos noticias, leíamos noticias económicas, sociales, etcétera, pero también leíamos algunos artículos que les interesaban a los alumnos de manera individual, como esta Ana del segundo E, que está leyendo ahí algo sobre los punks, me parece que era. Para la jornada 4 también la redacción de notas, ya es una nota de carácter económico sobre la caída de la bolsa o el jueves negro que redactó Omar del segundo E. Y Cuautli va a redactar su noticia, pero ya va a tener una forma un poco más como de periódico o algo así, en la que ya va a escribir primero los titulares y después va a venir la redacción de la noticia, igual sobre la Gran Depresión. Para la jornada 4, realicé el proyecto del noticiero histórico con el bloque 4, El Mundo entre 1920 y 1960. Este proyecto, los géneros periodísticos que se trabajaron en el proyecto fueron la crónica, la noticia, el periodismo de guerra, la entrevista y el reportaje. Para el periodismo de guerra tenemos a dos chicas informando desde un campo de concentración nazi. Vamos a tener una entrevista con Adolf Hitler y reportajes sobre la desigualdad y la pobreza en el mundo, y aparte noticias sobre la Segunda Guerra Mundial, así como una crónica en la que va
van mencionando cómo fue la Segunda Guerra Mundial. Este noticiero tuvo 3 etapas: la etapa de la preproducción, en la cual se organizan los equipos, se les reparten los temas, se empieza a ver de dónde van a sacar sus fuentes, cuáles fuentes tienen, empiezan a confrontarlas y empieza la elaboración de noticias hasta que ya están bien terminadas y se aceptan para que las presenten en el noticiero. El ensayo, una vez que ya están las noticias, que ya están asignados los papeles, empieza a ver y que ya sabemos quién va a ser el conductor, quién va a ser el reportero, etc. Ya los alumnos van a ensayar por su propia cuenta. Y la puesta en escena o la producción del noticiero. Aquí tenemos a los alumnos del segundo E con su noticiero del ayer y hoy. Por su carácter de pasivos, que necesitan organización, que necesitan una guía del maestro, con ellos me fue un poquito difícil sacar el trabajo adelante, pero lo logramos y eso nada más. La jornada 4, igual, el noticiero del segundo E, el notihistórico, y por su carácter de alumnos ordenados o autónomos, ellos mismos iban elaborando su guión, iban corrigiendo, iban viendo a quién les salía mejor qué papel, qué les salía mejor cada cosa, hicieron sus presentaciones, sus diapositivas y ellos tuvieron una mayor reflexión en la hora de elaborar sus noticias, utilizando esquemas, utilizando la información recuperada durante las clases. Y los alumnos del segundo F, con su noticiero el pasado de nuestro presente. Con estos alumnos tuve la particularidad o la peculiaridad de que, pese a sus diferencias personales, porque ya no me caía bien aquel y se juntaba con el otro, no querían sacar adelante el proyecto, pero lo pudieron lograr, supieron convivir armónicamente y sacar adelante el proyecto. Además de que en este equipo, una alumna, la alumna que está sentada del lado izquierdo, del lado izquierdo, en su reportaje sobre la desigualdad y la pobreza en el mundo, utilizó como fuente de información el canal de internet Telesur, lo que a mí ya me hablaba de que iban buscando en los medios de información, pues información, pero que les pudiera servir a ellos para sus actividades. El alumno problema, su opinión también cuenta. En el segundo F, como les mencioné hace rato, tenía al menos 4 alumnos problema del segundo grado, y por su característica de alumnos problema, yo me acerqué a ellos pidiéndoles que me hicieran un poco de periodismo de opinión, en el que él me dijera qué opinaba de la escuela, en específico de su secundaria, y cuáles eran los problemas que él veía. Él estaba en problemas obviamente de drogadicción, de alcoholismo, y muchas peleas frecuentes en la escuela, y él redactaba esta carta, se le pide a la autoridad escolar para que después pueda tomar cartas en el asunto. No es chivo expiatorio, pero por ahí se puede empezar a hacer algo. Y las conclusiones. Con el periodismo vamos a poder tener actividades que generen interés e inclusión, además de que se logra un desarrollo de las nociones de ubicación en el tiempo y el espacio de los alumnos. El alumno reconoce el contexto de una época y lo relaciona con sus diferentes medios de información, y reconozco que acercar a los alumnos a las diferentes formas de periodismo debe ser un proceso paulatino. Considero que los medios de comunicación deben ser interpretados por los alumnos para que ellos comprendan que cada contexto, la manipulación de la información y la captación de esta por parte de la sociedad ha modificado la historia. Y eso es todo. Muchas gracias. Toma asiento, por favor, y apaga.